Buenas, nosotros somos el grupo número 2 y estamos conformados por estos integrantes. El tema que vamos a abordar hoy es los microtúbulos, proteínas motoras. Este es nuestro tabla de contenido en el cual está cada uno de los temas que vamos a ir tocando mediante la presentación vaya avanzando. Introducción. Antes de hablar acerca de las proteínas motoras, tenemos que saber qué son los microtúbulos. Estos son tubos largos y huecos conformados por beta-tubulinas y alfa-tubulinas. Se encuentran en distintos lugares, tales como el citoesqueleto, el uso mitótico y entre otros. Y cumplen funciones muy importantes como el soporte de la célula, movimiento de materiales entre la célula y hasta participan en la adición celular. Son estructuras polares con extremos diferenciados, uno positivo y uno negativo, pues dependiendo de dicha polaridad, es la que se va a determinar el movimiento motor molecular a través de los microtúbulos. Y es en este movimiento en el cual participan las proteínas motoras, que son las dineínas y las quinesinas. Las quinesinas son proteínas motoras que se encargan del transporte de organelos o moléculas a lo largo de los microtúbulos. También son conocidas como motores moleculares y una característica principal de estas es que ellas, durante el transporte, tienden a cambiar su estructura. Las quinesinas intervienen mucho en el transporte anterogrado de vesículas, es decir, el transporte al área más distal de la célula, que en este caso sería el extremo positivo de los microtúbulos. Las quinesinas, su dominio motor, que también incluye las cabezas globulares, tiende a tener de 340 aminoácidos y tiene un peso aproximado de 380 kilodaltons y está compuesto por 4 cadenas principales. Dos cadenas pesadas de 120 kilodaltons, que son cadenas alfa en forma de hélice que se enrollan entre sí, como vemos en la imagen, y dos cadenas ligeras de 64 kilodaltons, beta, que en este caso sería la cola, y estas se encargan de conectar con el compuesto celular a cargar. También estas se conectan con las cadenas pesadas por medio de su terminal carboxilo. La estructura de las quinesinas puede variar mucho dependiendo el tipo y la función que vaya a cumplir, pero por lo general estas tienen una estructura común. La estructura consiste en las cabezas globulares, que son el dominio motor, y estas son fuentes de energía o de fuerza para la hidrólisis de ATP, además de que estas se conectan con el cuello, que en este caso serían estas proteínas, y a partir de ahí se conectan con el compuesto celular a cambiar y ahí se da el cambio de estructura. Las partes que conforman una quinesina son la cola subenrollada, el centro catalítico, la región de unión y las dos cabezas. Las vesículas y los organelos que se transportan se unen a la cola sobreenrollada con ayuda de la quinetina. El movimiento por una quinesina se da cuando una de las dos cabezas con ADP unido se encuentra en su camino un microtúbulo y se adhiere fuertemente, lo que provoca la liberación del ADP unido a la cabeza y que una molécula de ATP se una al sitio vacío de unión a nucleótido. Este intercambio de nucleótidos lo que provoca es el acercamiento entre el centro catalítico y la región de unión, lo que provoca que la segunda cabeza vaya hacia adelante y se coloque sobre el siguiente punto de unión en el microtúbulo, generando de esta manera el movimiento. La primera cabeza hidroliza el ATP y libera un fosfato, generándose así el ADP. Cuando la primera cabeza se separa, la segunda cabeza lo que hace es que intercambia su nucleótido para realizar el acercamiento entre la región de unión y el centro catalítico, repitiéndose así el ciclo, generándose de esta manera el movimiento hacia el extremo positivo, es decir, hacia la periferia celular, como se demuestra en este ejemplo de una vesícula que está siendo transportada por una quinesina. Otra proteína motora muy importante asociada al microtúbulo es la dineína. La dineína, por su parte, va a estar dividida en dos tipos principales: dineínas citoplasmáticas, dineínas alzonémicas. Y con respecto a la dineína citoplasmática podemos rescatar que su función va a estribar en cuanto al transporte de ciertas mercancías, vesículas u organelos al interior de la célula. Decimos al interior debido a que el movimiento de la dineína, como vemos en esta imagen, va a ser hacia el extremo menos de los microtúbulos, a diferencia de la quinesina, que se movía hacia el extremo más de estos. Con respecto a la estructura química de la dineína, podemos rescatar que va a estar formada por unas cadenas pesadas, estas dos que vemos acá, y va a tener un dominio globular que va a funcionar como punto de anclaje a los microtúbulos. Estos son los puntos de anclaje. Y además de esto tenemos que va a tener unas cadenas livianas, unas cadenas intermedias, que van a funcionar como anclaje, pero a la mercancía, vesícula u organelo que vaya a ser transportado. Sin embargo, la función de la dineína no solamente termina acá, sino que también puede generar fuerza mecánica para el movimiento de cromosomas durante la mitosis, además de que juega un papel fundamental en el movimiento de cilios y flagelos. Además de esto, podemos mencionar la dineína axonémica, la cual se va a encontrar, como su nombre lo indica, en el axonema de los cilios y flagelos en el interior de esto, y va a estar ubicada en los dobletes de microtúbulos externos.
El brazo externo y el brazo interno se van a unir a un microtúbulo B, acá un microtúbulo A, luego se va a unir a un microtúbulo B para que se pueda generar el movimiento. Con respecto a la dineína axonémica, es importante mencionar que fue descrita por primera vez en 1965 y de hecho se necesitó de un programa o una metodología de videoamplificación. Fue la primera proteína motora asociada a microtúbulos descrita. Para que la dineína citoplasmática pueda generar movimiento en el microtúbulo, la actividad de la ATP sintetasa es fundamental, debido a que esta está asociada a la generación de fuerza de cada una de las cadenas pesadas que conforman esta proteína. Estas cadenas forman dominios globulares motores que se unen a ATP y son las responsables del movimiento de los microtúbulos en una orientación determinada. Igualmente, en ocasiones, esta proteína puede unirse a una molécula de dinactina para transportar otras moléculas. También es posible que esta dinactina regule la actividad de la dineína y una la proteína motora con el microtúbulo. La hidrólisis del ATP en las zonas globulares provoca el cambio estructural de la proteína y su desplazamiento a lo largo del microtúbulo, mientras que las colas se unen a las cargas que hay que transportar. Para concluir, el citoesqueleto es uno de los elementos más importantes para el correcto funcionamiento celular. Este a su vez posee diferentes estructuras que le permiten realizar sus funciones a cabalidad. Los microtúbulos son uno de los más importantes. Como abordamos a lo largo de la presentación, estos poseen diferentes estructuras que le permiten el movimiento y transporte de sustancias dentro de ellos, los cuales son las proteínas motoras, y estas se dividen en dos grandes familias, las kinesinas y las dineínas. Las kinesinas con un movimiento hacia el extremo más y las dineínas con un movimiento hacia el extremo más proximal de la célula o el menos. Estas son las referencias que utilizamos para elaborar nuestra presentación y muchas gracias.